Hola, buen día chicos. Iniciamos con la parte 2 de nuestro bloque 1 que es de conceptos introductorios. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de la física y el método científico. Francis Bacon define de la siguiente manera. El método científico es el conjunto de acciones y procesos que realiza el investigador en forma ordenada y sistemática para hallar la respuesta a los problemas que plantea la naturaleza. Un ejemplo de ello es, podemos hablar en esta imagen que tenemos de eureka, que es una palabra que se genera cuando Arquímedes pues tiene la solución para un problema planteado por el rey que le había asignado. Pero entonces, este método científico nos permite entender simplemente cuando generamos una pregunta, ¿por qué llueve? Entonces nosotros nos vamos, hacemos observaciones, hacemos preguntas, ¿sí? ¿Por qué llueve? Y una hipótesis es pensar cómo es posible de que se genere esta lluvia. O sea, la hipótesis es una suposición. ¿Qué es lo que hace que llueva? ¿Sí? Hacemos experimentos, llegamos a conclusiones, documentamos y nos permite obtener conocimientos y seguir aprendiendo, generando nuevas preguntas. Entonces, el método científico es el que nos ha permitido, ahora sí que a la física y a todas las ciencias, pues es generar conocimiento, ¿sí? El método científico podemos decir que es la base del conocimiento. Un ejemplo, a veces pensamos que el método científico pues solamente se aplica con los científicos y eso es un error. El método científico lo podemos aplicar muchas veces en nuestra casa sin darnos cuenta y un ejemplo de ello es el que les muestro a continuación. El caso, dice, ejemplo 1, el caso de la televisión que no enciende. Muchas veces nos ha pasado eso, que ¿por qué no enciende la televisión? Sí. Y entonces la primera observación es, la tele no enciende. Nosotros generamos un problema, tenemos un problema. El control remoto no funciona porque las pilas están agotadas. Podríamos decir que ese problema es nuestra pregunta, ¿sí? Y nosotros pensamos, ¿sí?, que ese control remoto no funciona porque las pilas están agotadas. Generamos una hipótesis, una suposición, que podríamos decir, la solución consiste en poner pilas nuevas. Esa es una hipótesis. Predicción de resultados. Obvio que si yo cambio las pilas, yo espero que el control encienda. Esa es una predicción, lo que yo espero obtener en un resultado. Bueno, hago el experimento. Y al hacer el experimento, quito las pilas antiguas y pongo nuevas. Y aquí es donde yo voy a obtener un resultado. La tele enciende. Si la tele enciende, o sea, estoy llegando a una conclusión que dice que se confirma mi hipótesis, que yo tenía la razón, o sea, que simplemente eran las pilas. Si el control remoto no enciende, pues ahí es donde yo tengo que generar otra pregunta problema para entender por qué no enciende la televisión, ¿sí? Bueno, y si después del cambio de pilas la tele sigue sin encender, entonces planteamos nuevas hipótesis, como la que sigue a continuación. Entonces, ahora podemos decir, el control remoto está dañado, ¿sí? Ya, si no encendió la tele, le cambié las pilas, pues estamos pensando que el control remoto está dañado. Generamos una hipótesis. Debo actuar directamente sobre la botonera de los botones de la tele. Si yo hago eso, esa es mi hipótesis, ¿sí? Encender la televisión, vamos a decirlo manualmente con los botones. Puedo predecir mis resultados. Si acciono ese botón y enciende la tele, con esto doy confirmado que el problema está en el control remoto. Me voy al experimento. Al hacer el experimento, acciono el botón de arranque o de encendido de la televisión y este se enciende. Con esto llego a una conclusión, ¿sí?, de que se confirma que el control remoto está fallando, ¿sí? Está fallando, entonces aquí es donde yo ya puedo decir que el control remoto pues tiene un daño y que pues en este sentido no funciona. Y es así como nosotros aplicamos el método científico en nuestra casa. Muchas veces lo aplicamos sin darnos cuenta, ¿sí? Bueno, siguiendo con nuestros temas, ahora vamos a ver el tema que se llama la necesidad de medir. La necesidad de medir, siempre el hombre se ha visto en la necesidad de medir, ¿sí? Y por hablar en las culturas prehispánicas, cuando iban a una guerra, necesitaban saber cuántos guerreros tenían. No podemos decir muchos. ¿Cuánto es muchos? O sea, era importante hablar de un número, de cuánto estamos hablando, ¿sí? Entonces la necesidad de medir siempre ha sido muy importante para el ser humano.
entender de cuánto estamos hablando. Y así es como nacen preguntas como, ¿cuál es el tamaño del Sol? ¿Qué tan grande es el Sol? ¿Qué tan grande es la Tierra? ¿Cuál es el tamaño de la Luna? O sea, a final de cuentas vemos estos astros en la noche o en el día. ¿Y quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? Entonces, es ahí donde el hombre se ha dado la tarea de investigar quién es más grande, quién es menor, cuánto mide, ¿sí? La otra también, ¿a qué distancia se encuentran? ¿Cómo medir? Eso es muy importante. ¿Cómo medir una distancia? Y es lo que se ha dado la tarea los hombres en medir. Pues cuánto mide, cuál es la distancia que hay del Sol a la Tierra o del Sol a la Luna. Bueno, todo va a depender de la posición que tenga la Luna. Lo mismo también la posición de la Tierra. Bueno, o simplemente algo más sencillo. ¿Cuál es la altura de la pirámide de Chichén Itzá? ¿Sí? ¿Cuál es su altura? ¿Cómo nosotros podríamos medir la altura? ¿Sí? Entonces, es muy importante siempre la necesidad de medir. Y para ello, para la necesidad de medir, pues el hombre se las ha ingeniado para medir todo lo que está a su alrededor. La necesidad de medir nace, como les decía, en las culturas prehispánicas. Pero por hablar, la cultura egipcia. La cultura egipcia, ellos medían, ¿sí? Medían, ya sea aquí en este grabado que vemos, lo que es una báscula. Ellos también medían mediante lo que llamaban brazadas, cuartas, pasos, dedos. Bueno, son formas que se crearon de cómo medir, pero todo va a depender así de la persona. Imaginemos si queremos medir cuartas, hay personas que tienen las manos muy grandes, hay personas que tienen las manos muy pequeñas, entonces no podemos establecer que una cuarta sea una medida uniforme. No todos tenemos la misma mano, por citar, ¿sí? Entonces, pero esta necesidad de medir, siempre el hombre se ha visto la necesidad de hacerlo. Y así es como midió en tiempo pasado. No había una forma de cómo medir, ¿sí? Nosotros aquí en México principalmente vemos que conocemos el famoso doble, ¿sí? Este doble pues es un sistema de medición que se utiliza en tierra caliente. Nos sirve para medir el maíz, para medir el frijol, ¿sí? Y este doble, conocido como almud, que viene del árabe almud, que es una antigua unidad de medida para granos, se arraiga en el centro de México por la influencia española. Se trata de un cajón grueso ensamblado de madera de acayahuite, rebozado en los bordes superiores con una lámina que sirve para delimitar e indicar el rasado. La capacidad más común es de 5 litros o de 3.5 kilogramos de maíz desgranado o de 4 kilos de frijol, aunque también suele medirse en las semillas de calabaza, de castilla, huesos de capulín, habas, entre otros productos. Este sistema de medición que tenemos o en algunas partes de la tierra caliente se utiliza lo que nosotros llamamos el doble. Claro, hoy usamos lo más común, o lo que es el sistema internacional, que nos obliga que tenemos que medir en base a kilos. Entonces prácticamente medir por dobles está desapareciendo, es una técnica, vamos a decir, una medición que está en peligro de extinción. Como también el medir por ahí las docenas. La docena es una forma de medición. Lo mismo las docenas de flores. Pero también por ahí tenemos lo que se llama una gruesa. ¿Y qué es una gruesa? Pues simplemente son 12 docenas, ¿sí? En el ámbito de las personas que venden elotes o los que venden flores, es muy común que ellos hablen de esta medición, de lo que es hablar una gruesa. Bueno, seguimos. Nosotros tenemos un sistema de unidades. Y un sistema de unidades es cómo nosotros medimos. Entonces tenemos de que es importante tener que es una magnitud. Se le llama magnitud a todo lo que puede ser medido, ya sea lo largo, la masa, el tiempo, presión, volumen, área, velocidad, fuerza, aceleración, densidad, etc. Todo lo que yo pueda medir se le va a llamar magnitud. Por hablar un ejemplo de la distancia que hay de un lugar a otro, ¿sí? Esa magnitud yo le voy a llamar distancia y la voy a medir ahora en una unidad. ¿Cómo se va a llamar una unidad? Se va a llamar metro. Entonces, líneas rectas yo las puedo medir en metros, ¿sí? La masa, ¿sí? La masa yo la voy a medir, esta magnitud que así se llama, la voy a medir en kilos. Esa va a ser la unidad de medida. La unidad de medida podemos decir que es la medida estándar en base a cómo medimos, ¿sí? ¿Cómo medimos el volumen? El volumen lo podemos medir
ya sean metros cúbicos o ya sean litros, ¿sí? El área lo medimos en metros cuadrados. Entonces, son formas de cómo nosotros podemos medir, ¿sí? Tenemos demasiadas formas de medición, como el caso de las letras que tenemos aquí. N, que significa Newton, que mide la fuerza. mm significa los milímetros para medir una distancia, ¿sí? PA significa Pascal, ¿sí? Que es para medir la presión. La S, que significa segundo, para medir el tiempo, es la magnitud que estamos midiendo tiempo. Kilómetro es una magnitud que nosotros medimos una distancia. Kilogramo es una unidad de medida que me permite para medir la masa. Y así podemos hablar de demasiadas unidades de medida, ¿sí? Es muy importante que tú entiendas que estas unidades de medida es cómo nosotros medimos, ¿sí? ¿Cómo medimos? Pues la magnitud, ¿sí? La magnitud, o sea, un ejemplo, el tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? Pues en una unidad, y su unidad va a ser el segundo. La masa, su unidad es el kilogramo. La velocidad, metros sobre segundo. Bueno, seguimos. Aquí tenemos una imagen de cómo estas unidades de medida, pues vamos a encontrar que tienen, vamos a decir, se derivan de otras. Vamos a explicarlo. A ver. Pedimos la primera longitud, así se llama la primera magnitud. ¿Cuál es su unidad de medida? El metro, ¿sí? El área se mide en metros cuadrados. Para calcular un área, simplemente todo va a depender de la figura que tengamos. Si es un rectángulo, pues sería lado por lado. Y al multiplicar lado por lado, me daría metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿sí? Volumen. El volumen lo puedo medir en metros cúbicos. Si es un cubo, pues lado por lado por lado, ¿sí? O litros. Pero en física debemos medir en metros cúbicos. La densidad. Nosotros la medimos en kilogramos sobre metro cúbico. Esas son las unidades que tiene. Aquí vamos a encontrar, que, ojo, muy importante, que la densidad, esta magnitud densidad, pues tiene dos unidades de medida. Por un lado el kilogramo y por el otro lado el metro cúbico. Quiere decir que dos unidades se unen para calcular una magnitud que se llama densidad. La fuerza, que se mide en newtons, así se llama la fuerza en honor a Isaac Newton, pues vamos a encontrar que el newton, pues sus unidades de medida es el kilogramo, el metro sobre segundo al cuadrado, o sea, masa por la aceleración. M sobre segundo al cuadrado, ms sobre segundo al cuadrado significa aceleración y kilogramo significa masa. Entonces podemos decir que la fuerza es la masa multiplicada por la aceleración. Tenemos presión, que se mide en pascales, y sus unidades son newton sobre metro cuadrado. Y aquí podemos ver, ¿sí? El newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado dividido entre metro al cuadrado. La aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. La energía, que se mide en joules, ¿sí? En honor a un científico llamado Joules, y sus unidades son newton sobre metro. Y las unidades que tendríamos sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo esto dividido entre una distancia que es metro. La masa se mide en kilogramos, el trabajo también se mide en joules, ¿sí? Joules. La velocidad se mide en metros sobre segundo y la potencia se mide en joules sobre segundo. Entonces, como puedes ver, estas son las unidades de medida, algunas, no todas, de algunas magnitudes que te estoy mostrando aquí. Bueno, nuestro sistema de unidades podemos decir que hay tres tipos: el sistema internacional, el sistema sexagesimal y el sistema inglés. Cada sistema de medición, pues todo en base a los intereses de cada país. Y hoy lo que se ha hecho es de que la mayoría de todos los países han adoptado el sistema internacional como una forma de medición. Recordemos que esta medición nos va a permitir que haya intercambio de mercancías en base a la medición que se haga. Entonces, en el sistema internacional, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, el área en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, la velocidad en metros sobre segundo, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? La fuerza, pues en newtons, que es masa sobre metros sobre segundo al cuadrado. Trabajo y energía, pues que es el joules, ¿sí? Bueno, y la presión pascal y la potencia, que se mide en watts.
o también puede ser joules, que es lo mismo. Bueno, en el sistema sexagesimal se llama así sexagesimal porque son las primeras letras. C, que se mide en centímetro, la masa en gramo y el segundo en S. Si usamos estas primeras letras, por eso se llama sexagesimal. Este sistema sexagesimal se puede decir que fue el antecesor, que a partir de este método nace el sistema internacional. Podemos decir que el sistema sexagesimal, pues, en su momento fue la base o el pionero para que naciera el método internacional o el sistema internacional. El sistema inglés, pues es un sistema adoptado por Inglaterra, que adoptó en todas sus colonias, y ellos, para medir la longitud, pues se mide en pie, la masa en libras, tiempo en segundos, ¿sí? Y así sucesivamente ellos miden. Este sistema inglés, como les decía, pues fue adoptado o fue desarrollado en Inglaterra, ¿sí? Recordemos que hace 100 años, pues Inglaterra era casi dueña de casi todo el mundo, ¿sí? O tenía gran influencia en todo el mundo. Bueno, seguimos. Aquí es donde les muestro cómo nacen los sistemas de medición. El primer sistema de medición nace en 1795, conocido como métrico decimal, donde tiene 3 magnitudes, ¿sí? Que es la longitud del metro, la masa del kilogramo, el volumen del litro, ¿sí? Las observaciones que vemos que es un sistema decimal y utiliza prefijos y múltiplos y submúltiplos. Este fue el primer sistema que nace. Después viene el sistema sexagesimal, donde la longitud ellos adoptan que debe ser el centímetro, la masa el gramo y el tiempo el segundo, ¿sí? Se llama así sexagesimal, como les decía, por la primera letra de las 3 unidades fundamentales que ellos decían que era el centímetro, gramo y segundo. El MKS, después que nace en 1935, ¿sí? La longitud, ellos decían, la longitud debe medirse en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundo, ¿sí? Y al igual, son las primeras letras, ¿sí? La primera M, que era metro, la segunda kilogramo, y la segunda, que es la última, el tiempo, que es el segundo. Después hay una convención donde todos los países adoptan el sistema internacional, que nace en el año de 1960, donde a partir de 1960 se dice que solamente hay 7 magnitudes fundamentales. No hay más, solamente hay 7, que son el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, candela y el mol. Claro que este sistema internacional se basa en sus antecesores, pero es a partir de este método es cuando el hombre, principalmente México y todos los países que no son de habla inglesa, pues adoptan este sistema como sistema de medición. Bueno, sistema de medición, decimos que la magnitud es todo lo que puede ser medido. Entonces, en el sistema internacional de unidades me dice que solamente hay estas, decía yo, 7. La longitud, su unidad es el metro y hay una letra, un símbolo que se representa con la letra M. La masa es el nombre de la magnitud. Su unidad es el kilogramo y se representa con el símbolo de kg. El tiempo es otra magnitud y su unidad es el segundo y se representa con la letra S. La intensidad luminosa, que su unidad es candela y se representa con el símbolo CD. La temperatura absoluta, que se mide en Kelvin, ¿sí? Y su símbolo es una K. La intensidad de corriente, que es el amperio, ¿sí? Y se representa con la letra A. Y la cantidad de materia, que su unidad es el mol y su símbolo es el mol, se representa igual, mol, ¿sí? Bueno, es así como son estas 7 unidades que son, podemos decir, las magnitudes fundamentales y que a partir de ellas se van a derivar todas, ¿sí? Se derivan todas. Hemos desarrollado instrumentos de medición. Para medir la longitud tenemos un flexómetro, para la masa una báscula, para el tiempo pues un cronómetro, ¿sí? Para la intensidad luminosa un fotómetro que mide la intensidad luminosa, para la temperatura pues los termómetros, para la intensidad de corriente usamos este equipo que se llama multímetro, principalmente para medir lo que es el amperio, y la cantidad de materia, que es el mol, pues es muy importante nosotros que tengamos una báscula, porque en base a la tabla periódica nos permite calcular pues la cantidad de materia que hay. Bueno, seguimos. Aquí es muy importante que hablemos de magnitudes derivadas. Se llaman derivadas porque a partir de una fundamental se derivan estas magnitudes llamadas derivadas. En el caso de la superficie,
La superficie se deriva del metro, ¿sí? Y la unidad derivada se va a llamar metro cuadrado y se representa con el símbolo m y un 2 elevado al cuadrado. El volumen se deriva del metro, ¿sí? El sistema de unidad fundamental, y la unidad de medida es el metro cúbico y se representa como m elevado a la 3. La velocidad, metro y segundo, y la unidad de derivada es metro por segundo y es m dividido entre segundo. Esto sería la forma de representar la velocidad y se lee metro por segundo. La aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Ambas podemos decir que la aceleración se deriva de estas dos unidades fundamentales, del metro y del segundo. La densidad, esta magnitud se deriva de la masa, que es en este caso kilogramo y metro, ¿sí? Entonces, por eso decimos que masa, o sea, kilogramo sobre metro cúbico. Metro cúbico significa que estamos hablando de metro, ¿sí? De ahí donde se deriva. La frecuencia. La frecuencia es hablar de tiempo, ¿sí? Podemos decir cuántas vueltas da un motor o un ventilador, ¿sí? Pues cuántas vueltas por segundo, y podemos encontrar que es 1 sobre segundo. Eso es hablar de la frecuencia. Lo mismo el periodo, ¿sí? Bueno, la fuerza, que es el newton, tiene 3 unidades, se deriva de 3 unidades fundamentales, que es el kilogramo, el metro y el segundo, ¿sí? Que por eso se representa kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y se representa como newton, ¿sí? Una n mayúscula. Bueno, y así podemos seguir con las demás, y nos damos cuenta que pues prácticamente todas de las que nos hacen falta, que es kilogramo, metro y segundo, ¿sí? Pero las mediciones son distintas. En el caso de la presión, en el caso del trabajo, pues el joules, ¿sí? El calor es el joules, la energía es el joules, y la potencia, que es el watts, ¿sí? Que también es joules sobre segundo, pero bueno. Bueno, por mi parte es todo. Espero que te sea de gran ayuda. Espero tus comentarios en